que plantea con frecuencia Vicente Ortún, que es un especialista catalán en los temas de medicamentos. Es decir, y se ha comprobado que esto está relacionado con distintas formas de jugar por la investigación de tal modo que den los resultados que prefiere la industria farmacéutica, que ya está transformada en la industria más importante a nivel mundial, incluso en este momento superando a la industria del armamento. Es decir, no puede entonces el cambio técnico considerarse como algo neutro con respecto a lo que van a decidir las autoridades de los fondos de salud con respecto a qué se ingresa y qué no se ingresa. Para eso, el día de mañana yo voy a plantear algunas cosas que tienen que ver más específicamente con las medidas que pueden tomar las autoridades, pero lo que sí hay que considerar que ese es un problema nuevo, importante y que puede jugar muy decididamente con respecto a los gastos. Y, bueno, hay una demanda inducida que es la que hablábamos sobre los medicamentos, pero también esa demanda inducida puede provenir de los propios prestadores y eso también es un tema que corresponde a lo que está en las reglas principales de los encargados de la gestión de los fondos. Pero además, no solo nos cambian estos problemas, sino las mismas cosas van cambiando según los periodos y países. Es decir, las prevalencias de las enfermedades, por ejemplo, son distintos. Pero esto, más importante que este cuadro que da cuenta de la relación entre las prevalencias entre distintos países, fíjense que si ustedes hacen la curva simplemente la pirámide poblacional, la famosa pirámide poblacional que se ha ido ampliando en la parte de arriba entre países, fíjense que si ustedes hacen el mismo ejercicio por quintiles de ingreso, en un mismo periodo, ustedes se van a dar cuenta que el primer quintil tiene la forma probablemente que el país tenía hace 30 años. Y en cambio el quinto quintil, me estoy refiriendo a Chile, pero yo les aseguro, hagan el ejercicio en Perú y va a ser exactamente igual. El quinto quintil tiene la forma que tiene un país europeo. Es decir, este cambio que uno ve entre los países también tiene que considerar que está pasando al interior del país según los niveles de pobreza o según la heterogeneidad estructural que nosotros tenemos. Y eso es muy importante para el efecto de las políticas públicas, por cierto. Ese era el punto 1. Marco conceptual, decíamos. Entonces, esas son las cosas que debieran tener siempre en cuenta los encargados de las políticas. El punto 2, que habíamos planteado, tenía que ver con la dimensión operativa. Cuando uno dice protección social, uno dice, está bien, es decir, estamos de acuerdo en protección social. Lo que hemos hecho y hemos desarrollado en los últimos 6, 7 años, se desarrolló en FONASA, fue de establecer 3 o 4 dimensiones, 3 principales dimensiones operativas para poder examinar la protección social y por lo tanto para poder establecer un mecanismo de avance en la protección social. No existe la protección social como un punto de llegada. Siempre uno puede mejorarla y siempre va a haber déficit. Porque la protección social total sería que todos tienen todo en el mejor de los momentos. Y eso obviamente significaría que los recursos son infinitos y por lo tanto siempre vamos a tener que ir avanzando o siempre van a haber cosas que no son posibles que se logren para todos. Entonces lo que nosotros planteamos era de que era posible definir 3 dimensiones de esa protección social. La una que tenía que ver con la cantidad de personas en el país que estaban afiliadas o estaban cubiertas por alguno de los seguros existentes. Esa es la primera condición. ¿Quiénes tienen cobertura? Eso le llamamos protección horizontal. Una segunda dimensión
que era la protección vertical, porque la primera es decir, sí, yo tengo un carnet que me dice que soy afiliado al seguro, pero después a qué tengo derecho real. Y eso le llamamos protección vertical, y que se refiere a las prestaciones a las cuales las personas que tienen el carnet de afiliación, ¿qué prestaciones tienen derecho real de manera relativamente universal? Es decir, cómo en la medida en que vamos universalizando el acceso real a las prestaciones, vamos mejorando la protección vertical. Y la tercera tiene que ver con la cobertura o protección financiera, y que se trata de saber cuánto de esas prestaciones son cubiertas de tal modo que los pagos que tienen que hacer las personas de manera directa, los gastos de bolsillo, no les signifiquen algún grado de catástrofe, además económica, aparte de la sanitaria. Una cuarta dimensión, que es el de la satisfacción usuaria, es una dimensión que no debemos perder de vista, pero que todavía no la hemos trabajado suficientemente en este esquema por una razón. La satisfacción usuaria tiene que ser transformada, o el usuario, el ciudadano, como dicen en Ecuador, en la nueva Constitución, ¿verdad?, tiene que ser capaz de poder opinar acerca de lo que nosotros hacemos. Y tenemos, por lo tanto, que tener capacidades nosotros para evaluar lo que el ciudadano está pensando de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, esa también debe ser una dimensión importante de la protección social. En ese campo hemos avanzado en un tema que tiene que ver con... Hemos definido estas tres dimensiones, pero si no somos capaces de colocarle indicadores, por lo tanto, objetivos, que permitan saber cómo se está moviendo el sistema hacia una mayor protección social, evidentemente que no podemos hacer evaluación. Es decir, como ustedes bien saben, lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se puede evaluar no se puede cambiar ni se puede mejorar. Es decir, entonces es imprescindible, porque estamos hablando de gestión, estamos hablando de planificación estratégica, es imprescindible que estos conceptos, estas dimensiones tengan indicadores que son que muestren esencialmente hacia dónde queremos plantear. En la gestión, en la planificación, se van a ir especificando los indicadores, cada país, cada institución, cada instancia podrá ir mejorando la manera en que resuelve, pero lo concreto es de que necesitamos tener indicadores para poder mejorar la gestión. Entonces, en el caso de la protección horizontal, están quienes tienen seguro, pero hay un tema que es importante. El tener seguro plantea la cobertura formal, pero también tenemos que ser capaces de ver cuál es la cobertura efectiva. De hecho, Augusto Portocarrero señaló, mostró un cuadro que yo voy a plantearlo. Esto ustedes ya lo vieron, que este cuadro que es para el caso de Chile, que es el similar. Es un poco menos en términos de los valores, pero en realidad es muy importante no solo saber, desde el punto de vista de los gestores del seguro, quiénes tienen derecho desde el punto de vista formal, sino tenemos que ser capaces de saber cuáles son las restricciones que existen para poder acceder de manera real a los seguros. Y en este caso, es decir, hay lo que se llama una exclusión económica de las personas que no tuvieron dinero y por eso no pudieron asistir o seguir un tratamiento, etcétera. Las personas que no tienen tiempo, que tiene que ver con restricciones de tipo administrativo, y las personas que les cuesta llegar, que tiene que ver con restricciones de tipo geográfico. Los sistemas de salud, por ejemplo en Cataluña, establecen de que cualquier persona que se demora más de media hora, de manera normal, en llegar a un lugar donde pueda ser atendido, tiene un grado de exclusión de salud. Esto significa entonces que en la decisión de las políticas hay que tomar en cuenta los niveles reales de exclusión.
En el caso de lo que llamamos protección vertical, es decir, aquí realmente tienen acceso las personas, aquí viene algo que merece toda una discusión especial y que yo intencionalmente no lo voy a desarrollar porque, de hecho, la doctora Barría hizo algunas, más de algunas, hizo alusiones a aquello, pero me parece que es importante saber de que hay una gradiente entre el tener un plan de salud, el que ese plan de salud sea garantizado, es decir, que tenga no solo el derecho, sino que ese derecho esté explicitado en términos de oportunidad, o sea, tiempo, en términos de calidad, es decir, que esté de acuerdo a ciertos protocolos, y que tenga también una protección financiera adecuada. Es decir, allí se explicita, en el caso de los planes de salud, se explicita el concepto de protección social de manera concreta y eso es algo que merece una discusión específica pero que no corresponde a esta ponencia. En la protección financiera, yo lo que creo que hay que ver es que, fíjense que aquí tenemos, ahí hablábamos de recaudación, es decir, ahí tenemos las distintas formas de ingresos que puedan haber y acá teníamos la distribución que corresponde a las compras. Es decir, las compras con presupuesto, lo que se hace con las donaciones o contratos, lo que se hace o cómo podemos hablar de los gastos de bolsillo. Este es el esquema de la protección financiera, pero lo concreto, lo más importante en el caso de la protección financiera es de que el hecho de tener algún tipo de evento de salud no conduzca a una persona desde una situación hacia la pobreza. Es decir, ese es el criterio principal y por eso mismo, desde que ya se ha dicho, los gastos de bolsillo son profundamente inequitativos porque las personas que tienen menos recursos obviamente arriesgan más en el caso de tener que solventar con sus propios recursos la salud. Allí están los indicadores, no voy a detenerme en los indicadores, hay un documento que hicimos sobre que está ampliamente detallado cada uno de los indicadores, Augusto lo tiene, por lo demás pueden pedirme, por ahí estaba también en el mail, pueden pedírmelo, yo puedo enviárselo un documento con los indicadores de cada una de las cosas. Pero lo más importante es de que hay que saber, en términos del marco general, cómo podemos reducir los gastos de bolsillo, cuáles son los impactos de no reducirlos. Ahí tienen ustedes cómo se distribuyen los gastos públicos y privados. En América Latina estamos todavía en un nivel completamente alejado de lo que puede llamarse un nivel de los países desarrollados, es decir, en la Unión Europea anda aproximadamente en 20%, probablemente esa sea una aspiración que debiéramos nosotros plantear en los lineamientos estratégicos. En el caso de Chile, el gasto privado es igual que o prácticamente similar al de Perú en términos de los gastos de bolsillo, ahí está en 43.7, réstenle usted a eso como gasto de bolsillo porque las cotizaciones voluntarias son las que hacen las personas a la ISAPRE, es decir, llegamos de nuevo a 40. Esto, lo único que hay que destacar es que la medida que la reforma de salud incorpora a los medicamentos hace que haya bajado el gasto de las personas en términos generales por la incorporación de los medicamentos, que es uno de los grandes déficits que tenemos prácticamente todos los sistemas de salud de la región. Un detalle en esto, el total de salud per cápita en dólares corrientes es tremendamente complicado en estos tiempos en que el dólar está un día baja el precio del dólar y no suben los gastos en salud, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado con las definiciones en dólares que uno haga y eso hace que las comparaciones entre países a veces no son muy certeras y hay algunas diferencias. Sin embargo, tal como se dijo, no por mucho gastar se vive más.
Es decir, en las presentaciones que hizo Rubén, por ejemplo, mostraba que la esperanza de vida andaba similar, incluso hoy día entre varios países ya se asemeja, países que gastan presupuesto y valores completamente diferentes, como Estados Unidos, como Chile, como Japón, que gastan distintos montos y tienen la misma esperanza de vida. El gran problema es de que la esperanza de vida, vamos a saber si es lo único que hay que medir, y pareciera que hay que medir vivir más pero vivir mejor, vivir más pero saludablemente, es decir, durar más no necesariamente el objetivo. Una última cosa que en esta es a propósito de lo que se ha planteado, que lo plantearon en varias oportunidades de distintos enfoques, se dice, bueno, pero ¿por qué ustedes, a veces no se nos dice, ustedes insisten en el sector público para que resuelva estos problemas? Y bueno, la verdad es que lo que se muestra con esta muestra de países, de distintos países, es de que los resultados en salud están positivamente asociados con la proporción del gasto público con respecto al gasto en salud. Es decir, el hecho de defender el peso que tenga el sector público no es un capricho, ni mucho menos una definición estatista, sino que hay resultados y hay este estudio muy reciente acerca de eso. Es decir, termino con algo, porque me gusta mantener los tiempos, es decir, hay que tener mucho cuidado en términos de los gastos de bolsillo, porque muchas veces puede ser lo más grave que nos pase, es de que es lo más inequitativo, como en este caso, en que esta señora se vio en la obligación de comprar medicamentos y le dicen que los tiene que tomar después de la comida, pero se gastó toda la plata de los medicamentos, se gastó la plata de la comida en medicamentos, por lo tanto no sabe para qué le va a servir. Bueno, muchas gracias.